Continuamos en Entre Líneas y ahora nos vamos a meter a hablar de precios y de inflación, con Florencia Iragui de la consultora LCG, que mide semanalmente cómo van evolucionando los precios, especialmente de la canasta alimentaria. Miden de miércoles a miércoles y allí hacen una evaluación. Bueno, el dato es que la última semana de abril hubo una caída de los precios de la canasta, ¿no? Del 0,4 según, insistimos, la consultora LCG, que monitorea constantemente qué pasa en el mercado. Se reacomodaron después de la salida del cepo, ¿no? Exacto. Tuvieron un salto, en muchos casos injustificado, que después en algunos rubros tuvieron que volver para atrás, ¿no? Así es. Y bueno, hasta el ministro de Economía, ¿no? Luis Caputo, advirtió a algunas empresas y retrotrajeron los valores con los que claramente habían especulado otro valor del dólar, ¿no? Así es. Bueno, la escuchamos a Florencia Iragui. Vimos como que tuvo dos comportamientos muy distintos. Las primeras 2 semanas antes de anunciar el acuerdo con el FMI, o sea, antes de ese famoso viernes 11, de levantamiento de cepo y todo, hay una incertidumbre muy parecida a la de marzo. O sea, parece que fue hace un montón, pero las últimas semanas de marzo fueron como dólares paralelos subiendo, la gente, no me remarcaron los precios en el supermercado. Bueno, todo eso parece como que se replicó en las 2 semanas de abril antes de los anuncios. Después de los anuncios, hubo ahí como una semana rara, no sé, tuvieron estos anuncios de aumentos de entre el 9 y el 12%, nosotros no nos vamos a aceptar los supermercados. Bueno, todo eso fue como, bueno, nosotros la verdad relevamos alimentos y bebidas, no lo vimos. Vimos un aumento del 0,8 en esa semana. O sea, nosotros relevamos los miércoles, de miércoles 9 sería a miércoles 16 de abril, tuvimos un aumento del 0,8% en promedio. Entonces, ese remarcamiento ahí que decía, no, no, es muy grande, no lo vimos. Ahora, si pasó en el medio y después fueron para atrás, puede ser. Después tuvimos una cuarta semana muy parecida a esta tercera. ¿Qué pasa? La inflación es un promedio de precios, entonces, y de todos los días, no es en las puntas, no es lo que pasó el 1 de abril y lo que pasó el 30. Entonces, todo lo que pasó en las primeras semanas van a apoyar ahí al número que sea un poquito más alto. Es lo que va a pasar, es como un arrastre que tiene. Después, si fue cayendo, fue desacelerando con fuerza, como se dice mucho, bueno, te deja menos arrastre para mayo. Pero entonces, las primeras 2 semanas fueron un poquito como más movidas y dejaron como un poquito alta la vara de las últimas dos, que igual la última semana nosotros en nuestro relevamiento tuvimos una caída de precios del 0,4%. Más que nada por lo que es carnes, bebidas y lácteos, que son fuertes en la carne. Entonces, esas caídas explicaron que tengamos una reducción un poquitito, pero la verdad es que venir de casi todas las semanas, de casi un 1% a pasar a una caída del 0,4 es una buena señal. Flor, ¿puede impactar también en las próximas semanas o en las próximas mediciones la baja de la nafta? Que también es un componente de costo importante, ¿no? Muy. A ver, lo que va a pasar es que no va a impactar en abril, lógico, porque fue el 1 de mayo. Pero sí, nosotros también tratamos de tener siempre un seguimiento de lo que es regulados. La nafta es un precio regulado. La nafta nos estaría restando bastante a este peso que venimos de muchos meses de que todos los meses electricidad, gas, agua aumentan un poquitito, ¿no? Aportan un poquitito a la inflación, un poquitito, un poquitito. Bueno, este mes, si el combustible baja, la electricidad, el gas, el agua suben menos de lo que venían subiendo. Tenés después educación, que subió mucho en marzo, no debería subir tanto ahora. Telefonía, que debería seguir en línea con la inflación, lo mismo pasa con prepagas. Bueno, todas esas cosas van a ayudar también a la desaceleración de la inflación en mayo. Ujú. Si tomamos el total de abril, ¿qué estaría dando, digamos, con esa primera quincena un poco revuelta y una segunda un poco más tranquila? A ver, nosotros estimamos más o menos un comportamiento similar al de marzo, un poquito menor, un 3,4, más o menos en torno a ese número. De vuelta, y explicado por las primeras 2 semanas, o sea, no hay que alertar de algo, sigue siendo alto, hay que recordar también que un 2% también es alto, o sea, las economías grandes tienen otros números que nosotros no estamos acostumbrados, por gran lástima, pero bueno, deberíamos ver en abril este número por estas 2 primeras semanas y mayo, si sigue todo así, podría ser menor. Ujú. ¿Cuál es la inercia,
Flor, que hace que sea tan difícil conseguir ese objetivo que tiene el gobierno de quebrar ese 2% que vos aclarás, ¿no? Sigue siendo alto, pero parece muy complejo poder perforar ese piso, lo que también termina impactando en el consumo, ¿no? Porque a la gente se le van cada vez más los precios. Sí, sí, sí. Bueno, ahí empiezan a jugar también otras cosas. Ahora con abril y mayo tenemos paritarias, muchas paritarias, empiezan a abrirse y todo eso, a ver, es decisión del empresario, ¿no? Pero él puede trasladarlo a precios o puede reducir su margen. Tiene esas dos opciones. Si lo traslada a precios, empieza esto. Si las paritarias son más altas que el 2% y lo traslada a precios, tenemos este problema. Después, la inercia, o sea, venimos de 3 4 años de mucha inflación. Todos creemos que es bajo, pero no es bajo. Entonces, todo eso, vos le preguntás a cualquier argentino y te dice, no, no, porque yo sé que el mes que viene va a aumentar. Está bien, puede ser que él lo piense, ahora lo piense en un 2% y hace un año y medio lo pensaba en un 20%, no hay que olvidarse de eso. Pero siempre tenemos eso en la cabeza, que va a aumentar, que todo va a aumentar. Entonces, eso es lo que hay que borrar, esa memoria inflacionaria que tenemos todos en la cabeza, que es difícil, es muy difícil, que es lo que hace que mueva y que no pueda bajar del 2% a pesar de todas las medidas que trató. No pudimos ver el tema del crawling en febrero, porque en febrero bajaron Claro. el crawling al 1%, pero después tuvimos toda esta incertidumbre que no pudo habilitar ese marzo, que tuvo tanto lío entre dólares paralelos, educación, verduras que volaron, todo eso como que ensució un poco lo que podría haber sido ver el 1% del crawling, a ver si se trasladaba esas expectativas. En aquel momento el crawling. Ahora tenemos la novedad de la salida del cepo, la flotación entre bandas y demás. Se va como despejando un poco el panorama y hace más posible que empiece a desacelerar esa inflación y que pueda ser más factible romper el piso del 2, o esto no va por ese carril, digamos. A ver, siempre es una combinación de sectores. O sea, que un supermercado nos diga no vamos a aumentar, no quiere decir que otro no lo haga. Lo importante acá es que todos coordinemos, o sea, hablo en primera persona porque somos todos argentinos, ¿no? Pero digo, que los que forman los precios coordinen sus expectativas para no seguir fomentando esta inflación. Entonces, hay que generar que todos los sectores crean en el modelo y sigan lo mismo, porque en una cadena, si uno no cree, se traslada automáticamente. Entonces, tenemos bien, el dólar parece que está más o menos un día sube, un día baja, pero bueno, en el promedio creo que dio algo de 4% de variación de precio del dólar entre antes del 11 de abril y después. Bueno, si eso se mantiene, si todos los sectores le creen y todo, tenemos otro componente, elecciones. Entonces, todo eso suma en Argentina, todo suma a que sea cada vez más difícil estar porque ahora ya son un poquitito, llegamos al 2,2, estuvimos muy cerca. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer para poder romper ese 2,2? Bueno, todo eso es que siempre aparece algo que puede ensuciar un poco. Pero bueno, creo que o sea, es un buen camino, todo, hay que ver cómo lo toman todos los sectores de la economía. Hay buenos datos de la economía, de la macro, ¿no? Pero lo que no termina de recuperarse es el consumo. El consumo de alimentos, el consumo en supermercados. Esto en términos de precios, ¿es una buena señal o una mala señal? Es decir, que no haya tanto consumo, ¿le quita presión a los precios? Y a ver, si se demanda menos, los precios deberían ser un poquito más bajos. A ver, en la de todos es no vendemos. Si no, si está muy alto, no vendemos. Ahora, el tema es que es tan fino el consumo, ¿cuánto cayó el consumo? La verdad es que como no somos una consultora de consumo, sino que nos especializamos más en precios, no podemos tener un número, pero ¿cuánto de eso se traslada? Porque hay cosas, como vos dijiste, alimentos, son esenciales, entonces no dejan de consumirse directamente. Sí, se puede pasar a segundas marcas, se puede hacer una reducción en vez de comprarla mensual, se compra semanal, pero no hay una eliminación de ese consumo. Entonces, es un poquito más difícil ver cuánto se explica de que los precios no suban tanto en la reducción del consumo.
¿Y puede ser un freno? Que el consumo haya estado tan planchado ayudó a frenar un poco la inflación. Bueno, eso era un punto del año pasado, con toda esa, bueno, en los últimos meses recuperó bastante, la verdad, pero la caída de la actividad fue importante en los primeros meses y era un punto a tener en cuenta, porque uno realmente ve que un modelo, un plan funciona cuando todos los sectores están en funcionamiento, en correcto, o sea, esto, los salarios están creciendo, el consumo se recupera, las industrias funcionan en su, no sé si en plenitud, pero aunque sea bastante, no en un porcentaje. Todas esas cosas que el año pasado fueron un poquito aplastadas por todo, ¿no? Obviamente, todos estuvimos acá, Ujú. pero bueno, es lo que hay que ver, se dice eso, como, bueno, hay que ver si realmente esto funciona cuando todo está creciendo. Claro. Siempre el desafío de la economía argentina, ¿no? Que cuando empiece a crecer no No volvamos, sé, no volvamos al punto inicial, digamos. exacto, eso es lo más importante. Creo que el ancla fiscal es algo muy importante. Eso es, la verdad, algo para tener en cuenta del gobierno, que sí, que tienen ese punto que les da mucha confianza. Entonces, bueno, es algo para destacar. Bueno, ahí estaba la economista Florencia Iragui de la consultora LSG, que como presentábamos antes, monitorean los precios semanalmente, contando un poco estas dos partes que tuvo abril, ¿no? Una primera con los precios escalando, con cierta especulación de qué iba a pasar con el dólar, y la segunda parte, luego de la salida del cepo, con otro ritmo, con otro comportamiento los precios. Así es, incluso a la baja, ¿no? Claro, en la el última último semana. tramo. Va a haber un elemento importante en cuanto a los precios de mayo, que es la baja en los combustibles. Claro. ¿No? Recordemos ese 4%, el combustible es un componente muy importante a la hora de determinar los costos. La baja puede tener incidencia en el índice que arroje mayo, y que es un índice que el gobierno quiere mostrar como un logro, ¿no? Y como una tendencia hacia la baja y a perforar ese 2% que tiene el gobierno de Javier Milei como meta. Así es. La próxima semana se va a conocer el dato de abril. La segunda semana de junio estaremos conociendo qué pasa en este mes que estamos empezando a transitar, ¿no?